Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a realizar la socialización del protocolo de bioseguridad de prevención y atención de COVID-19 para Asegurándote Limitada. Bueno, si bien pues es un tema que no es ajeno, teniendo en cuenta que pues desde el Ministerio de Salud hemos recibido gran cantidad de información a través de canales como pues televisión, internet. Estas medidas no solo las aplicamos en el sitio de trabajo, sino son unas medidas que aplicamos diariamente en nuestra vida cotidiana. De modo que vamos a ver algunas cosas que quizás ya ustedes están implementando, pero pues es importante recordarlas en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, les recuerdo, mi nombre es María Andrea Torres. Yo les acompañé en el proceso de documentación del protocolo. Y pues bueno, por algunas situaciones específicas hoy no puedo estar con ustedes, pero pues a través de este medio quiero compartirles esta información. Digamos un poco más al detalle de lo que de pronto han podido conversar con su jefe directo, bueno, la indicación que ya han recibido. Vamos a ver algo un poco más al detalle. Entonces, bueno, el objetivo ya lo mencionamos: recibir información básica, conceptos básicos en seguridad y salud en el trabajo, enfocados tanto en la prevención de accidentes y enfermedades y específicamente de prevención del contagio de COVID-19 en el ambiente intralaboral y extralaboral. Bueno, aquí es una pregunta que pues, quise como retomar un poco algunos conceptos de seguridad y salud en el trabajo. Sé que ustedes ya tienen un sistema de gestión documentado, está en implementación, pero pues sí, digamos que haciendo un poco introducción al tema de COVID, acostumbro a recordar estos conceptos. Entonces, bueno, quiero de pronto preguntarles si para ustedes estos tres conceptos tienen el mismo significado o tienen claridad como en las diferencias que hay en ellos, o bueno, de pronto cada quien se responde. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro, un riesgo o un accidente? Vamos a ver aquí de manera gráfica un poco sobre estos significados. Bueno, peligro, riesgo, incidente o accidente. Entonces, si yo les muestro, en este caso, una cáscara de plátano, imaginémosla por un momento. En este caso asumimos que está de pronto sobre el piso, en una superficie pues, de tránsito. Esa es la primera situación. La segunda situación es cuando ya entramos a transitar por esa zona donde se encuentra esta cáscara. Y por último, vemos a una persona que ha resbalado con ella. Entonces la pregunta es, para ustedes, ¿en qué en cada uno de estos conceptos, cómo encajan estas palabras que acabo de mencionarles? Entonces, bueno, haciendo la claridad, quizás ya cada uno ha dado la respuesta. La cáscara normalmente la relacionamos con el concepto de peligro, es decir, la fuente, ¿sí?, que puede generarme un riesgo, ¿sí? Cuando nosotros como trabajadores entramos en contacto con los peligros en el lugar de trabajo, hablamos de que esos peligros se convierten en un riesgo. Es decir, que ya se genera una probabilidad de que exista un daño, que se genere un daño. ¿Producto de qué? Pues de la interacción de una persona
con un peligro. ¿De qué depende que el daño se pueda generar? Pues ya hay varios factores, entre ellos que pues el nivel de autocuidado de la persona, pues sus factores personales, hablando pues de sus características quizás físicas, de su nivel de conocimiento, de su experiencia, de su nivel de atención, hablando de factores personales. Tenemos otro grupo de situaciones como son los factores de trabajo. En este caso, hablando del concepto de riesgo. Ahora, la siguiente imagen nos indica que hubo un incidente, ¿sí? O un accidente. En este caso, cuando la persona ya está expuesta al daño, es decir, hay un mecanismo que pudo haber generado una lesión, en este caso como lo es una caída, asumamos que la caída puede tener dos momentos, o uno en donde la persona logra sostenerse y no se produce la lesión o el daño, es allí donde mencionamos el concepto de incidente, o en el momento en que la persona resbala, cae, se genera la lesión, lo hablamos como un accidente. Entonces aquí en estos gráficos podemos apreciar los cuatro conceptos. Espero que pues sea claro para ustedes. Ahora, ¿por qué quise hacer la introducción anterior? Porque acostumbro también a dar pues un pequeño recorderis de lo que son los riesgos o los grupos de riesgos más bien. ¿Para qué? Para que podamos encajar el COVID-19 en este tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, según la guía técnica GTC 45, que es con la cual ustedes han identificado y han valorado sus riesgos, encontramos que se dividen en 7 grupos. Entre ellos son el riesgo físico, que son los que tienen que ver con las condiciones del ambiente de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos las condiciones de iluminación, de ventilación, condiciones de ruido, condiciones de radiación, hacen parte del grupo de riesgo físico. En cuanto al riesgo biológico, hablamos entonces de los riesgos, por ejemplo, de exposición a contacto con virus, con bacterias, con microorganismos, en general con la interacción con seres vivos, por ejemplo, plantas, animales. Entonces es aquí donde nos aparece este nuevo riesgo, por lo cual debemos actualizar nuestro reglamento de trabajo, nuestro reglamento de higiene y seguridad. Nuestra matriz de peligro se actualiza inmediatamente desde que se ha identificado como tal este virus y su nivel pues de contagio aún en los ambientes laborales. Bueno, público y tránsito hace referencia al grupo de riesgo en donde estamos expuestos a robo, atraco, a manifestaciones públicas, a extorsión, sí, es el grupo de riesgo que está más relacionado con la interacción social, tanto en la comunidad como, bueno, incluso en el ambiente como tal de trabajo, en el lugar de trabajo como tal. Tránsito hace referencia, también lo llamamos seguridad vial, y hace referencia a la exposición, por ejemplo, a atropellamientos, a colisiones. Es lo que tiene que ver con vehículos, tanto en su conducción como cuando estoy expuesto, quizás como peatón, a un accidente o a un incidente con este peligro. En psicosocial es un grupo de riesgos que
tiene que ver, que sé que esto ustedes lo tienen claro, pero pues vale la pena recordarlo. En psicosocial es este tipo de riesgo que nos genera esa predisposición a enfermarnos o a que nuestra salud mental pues se vea de pronto afectada. En este grupo encontramos, por ejemplo, las características del equipo de trabajo, las condiciones de la tarea en sí misma, es decir, el nivel de complejidad, de monotonía. Tenemos la relación persona-tarea, es decir, qué tanto sé yo, cuál es mi conocimiento versus la actividad que yo realizo, si tiene relación, pues o si es congruente mi nivel de conocimiento con mi actividad, el nivel de organización, es decir, sí, cómo está distribuida mi tarea y si yo tengo definidas mis actividades y tengo las herramientas de trabajo para ejecutarlas. Tenemos la organización como tal de la empresa, es decir, si gozo pues con un salario acorde o justo en este caso, si tengo acceso pues a unas prestaciones sociales o no, si hay una oportunidad quizás en mis pagos. Bueno, ya es todo como lo que tiene que ver con la relación contractual y el cumplimiento pues de esos aspectos. Entonces, todos estos aspectos que acabo de mencionarles pueden en algún momento llegar a generar un factor protector cuando son positivos, es decir, cuando existen a favor como tal del trabajador, o un factor de riesgo, en este caso cuando, por ejemplo, no recibo un pago oportuno, cuando no corresponde mi conocimiento a la tarea que ejecuto. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar, hablándolo en positivo, por decirlo así, me generan un factor protector, es decir, me protegen de que mi salud mental se vea afectada, o cuando por el contrario no, no son favorables, pues me generan un factor de riesgo, es decir, puedo llegar a tener predisposición de enfermarme, por ejemplo, de estrés, que es una de las más comunes. Y hoy en día con la llegada de COVID, pues sabemos que este riesgo se ha aumentado porque pues yo no tengo la misma sensación, digamos, de seguridad o de tranquilidad al desplazarme a mi lugar de trabajo, al estar en mi lugar de trabajo, porque me siento quizás amenazado de ese posible contagio. Entonces, es uno de los riesgos que ha aumentado. El Ministerio de Trabajo ha indicado que las empresas que hayan hecho la evaluación de este riesgo, sé que ustedes ya lo hicieron hace algún tiempo, pues deben volver a hacer esa aplicación ya en el 2021, ¿sí? Donde vamos a ver cómo realmente afectó la llegada de este nuevo riesgo en este nivel de percepción de ustedes como tal. El biomecánico hace referencia pues a las condiciones de puesto de trabajo en cuanto a características de pronto de la silla, la altura del escritorio, los movimientos que yo realizo, la postura que yo adopto para ejecutar mi labor. En este caso, que pueda llegar de pronto a tener un impacto en mi sistema osteomuscular. Entonces, la manera en que yo me siento, en que yo digito, la cantidad de tiempo que invierto, digamos, digitando, bueno, utilizando mis manos, mis brazos o quizás mis piernas y de pronto me desplazo caminando durante toda mi jornada laboral, pues todo esto tiene un impacto en el sistema osteomuscular y ahí es donde hablamos del riesgo biomecánico. Entonces, cómo mis posturas o mi actividad influye en que yo pueda enfermarme a nivel osteomuscular. El riesgo químico es otro de los que hemos visto en aumento con la llegada de COVID-19 y obviamente ustedes saben que hoy estamos haciendo uso de sustancias químicas para el control de este riesgo. Entonces allí aparece de pronto el uso de sustancias que antes no conocíamos quizás, como son de pronto los peróxidos o los amonios cuaternarios,
pero pues ya hoy las estamos usando incluso en nuestra vivienda. Entonces, la invitación sí es a evaluar ese riesgo que cada una de esas sustancias tiene, de pronto revisando su etiqueta y mirando de qué manera ellas pueden llegar a generarme un daño, ¿sí? O una afectación de salud, de pronto por sus vapores, o cuál es el riesgo de salpicadura que hay en ellas, es decir, qué puede pasar si cae en mis ojos o en mi piel. Entonces, ¿y cuál es el procedimiento seguro para su manejo? Y el riesgo mecánico es aquel que está relacionado con el uso de herramientas que yo necesito para mi trabajo. Entonces, básicamente, el simple hecho de usar una grapadora, un sacaganchos, los equipos de cómputo, de telecomunicaciones, hay un riesgo mecánico allí, ¿sí? Unas tijeras, un bisturí, hablando pues de actividades de oficina. Entonces, es importante aclarar que los riesgos, pues en este caso los enmarcamos en un ambiente laboral, pero también fuera del ambiente laboral estamos expuestos en otra medida quizás en algunos de ellos, pero pues están presentes, ¿sí? En la casa, quizás en las salidas que hacemos a nivel social, en los desplazamientos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, hoy en día hemos visto que gracias al trabajo en casa, que muchos están ejecutando, algunos riesgos también se han visto en aumento, teniendo en cuenta que quizás en nuestra casa no tenemos pues un sitio que cumpla con todas las condiciones que me permitan prevenir, digamos, los riesgos anteriores. Entonces la invitación aquí es pues que podamos identificar esos riesgos que acabamos de ver, cómo en nuestra casa los tenemos quizás controlados. Entonces tener un espacio cómodo, ¿sí? Adaptar un puesto de trabajo pues sí, que cumpla como con las recomendaciones ergonómicas de iluminación, de ventilación, ni a las alturas como tal de los monitores. Todo esto pensando pues en la prevención del accidente o la enfermedad. Entremos entonces ya en el tema del protocolo, en donde yo hoy pues les quise compartir algunas cifras vigentes. Ahí lo podemos ver. Sé que esto pues no voy a hacer mucho énfasis porque pues es un tema que pues si no hemos traído como un seguimiento previo a las cifras, pues de pronto no tiene relevancia el que yo les hable hoy pues del número de contagios, de bueno, casos confirmados, recuperados, etcétera. Pero básicamente quise como mostrar la imagen que pues sí dice mucho, ¿sí? O sea, cómo es la situación a nivel país. Estos son casos actualizados y nos muestra básicamente una curva que inicia y va en aumento con algunos picos en ascenso y descenso en periodos de tiempo cortos, hablando de periodos de una semana o de incluso días, donde uno a otro tenemos aumentos y variaciones, por eso lo vemos allí con picos, donde más o menos hacia finales de agosto alcanzó a tener un pico máximo y ya hablando de septiembre mediados, muestra pues un descenso claro, como lo podemos observar. A 19 de septiembre pues tenemos 7.927 casos a nivel país. Entonces, básicamente quería como actualizarles quienes de pronto no tuvieran en mente las cifras a hoy. Pero pues hablemos ya específicamente de qué hacer en este caso o cuáles son las recomendaciones generales en torno al COVID-19 desde la prevención del contagio o la atención en el caso de que lleguemos a tener un posible contagio, bien sea sospechoso o bien sea confirmado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y digamos, es obligación de la empresa darles esta instrucción,
es descargar la aplicación Coronap. Quizás algunos ya la tienen en su teléfono. Quien no la tenga, pues es importante que la descargue y hagamos ese reporte diario de síntomas allí. Con esto el gobierno pues activa la geolocalización de pronto de las personas que tienen síntomas. Allí también me permite reportar sintomatología de pronto de algún familiar. Entonces permite pues hacer sí como una georreferenciación de los casos y así pues hacer posibles cercos o posible atención digamos priorizada en ese sector. Entonces allí pues hacer la evaluación diaria y pueden también tener acceso a noticias, a información. También información de centros de salud y en general las medidas que el gobierno está determinando para esta situación de emergencia. Entonces, esa es como una tareita que les quiero dejar. Bueno, como hablamos al principio, es un tema que no es nuevo, pero pues sí vale la pena recordar algunos conceptos. Entonces, básicamente, ¿qué es el COVID? Pues ya sabemos que es una enfermedad, una infección respiratoria aguda que puede ser de leve a grave, ¿sí? Dependiendo ya de los factores personales o predisposiciones de cada persona o el nivel de tratamiento que se dé o no en el momento en que se detecte la enfermedad. Y se produce pues por un nuevo virus al cual nunca hemos estado expuestos, por tanto no se conoce o cada organismo pues tiene una forma de reacción diferente y asimismo tanto tratamientos como su prevención están aún en estudio y en desarrollo. Entonces pues esto nos lleva a que de pronto la consecuencia en algunas personas sea incluso fatal. Entonces, allí la importancia de que podamos implementar todas estas medidas para evitar pues que si llegamos a ser contagiados, pues nuestra salud se vea deteriorada, ¿sí? En gran medida. Entonces, ¿cómo se transmite? Pues ya sabemos que es un virus que sí viene de una fuente animal y pues se está transmitiendo de persona a persona. Básicamente o el medio de contagio directo es a través de secreciones, bien sea por un contacto estrecho, ¿sí? El contacto estrecho hablamos de, hablamos de en el momento en que yo estoy expuesta como tal en menos, una distancia menor de 2 metros por más de 15 minutos sin protección. Ahí estoy hablando de un contacto estrecho. Asimismo, hay partículas que en el momento en que una persona enferma tose o incluso habla, está dejando suspendidas en el ambiente. Entonces, tanto en el ambiente como en superficies. Perdón. Entonces, esas superficies contaminadas pueden llegar a ser una fuente de contagio para nosotros al llegar a estar en contacto con ellas. Entonces, ahí es donde viene la importancia del concepto de desinfección, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, no existe pues una vacuna. Sabemos que en este momento pues, sí hay algunas que están en desarrollo, pero pues no está disponible aún para nosotros. Y el manejo es un manejo sintomático, entonces no hay un tratamiento específico. Básicamente se da un manejo de los síntomas, ¿sí? Un control de síntomas y así es como se está, digamos, trabajando desde la parte médica. Entonces, esto es como un concepto básico para que lo recordemos. Entonces, sigamos. Los síntomas comunes están desarrollados, están asociados con malestar general, escalofríos, fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolor de garganta y cada día creo que aparecen nuevos síntomas ya pues como reconocidos o asociados a COVID. Hablamos ya de pérdida del gusto, pérdida del olfato, hablamos de pues afectaciones en el sistema gastrointestinal,
Tenemos, bueno, básicamente estos son como los más representativos, pues para no extendernos, pero pues sí he estado como revisando el tema y en la mayoría de casos se ha confirmado que empieza normalmente con fiebre, pasando a dolor de cabeza y luego ya pues vienen apareciendo los síntomas respiratorios. Esto para las personas que desarrollan los síntomas. Sabemos que hay personas que no desarrollan síntomas, pero que son contagiosas, es decir, que pueden llegar a, a contagiar a otras personas de este virus. Entonces, por eso es que no hay que guiarse únicamente por la aparición de alguno de estos síntomas, sino más por los contactos que yo he podido tener o las exposiciones que yo he podido tener como tal al virus. Bien sea porque frecuento un sitio con alta probabilidad de que hayan personas contagiadas o porque no llevo a cabo o mi círculo familiar o con quien convivo no lleva a cabo pues un procedimiento de prevención estricto, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Entonces, sigamos. Voy a proyectarles un corto video para que hagamos un análisis al final. Entonces, sí, pues presten toda su atención acá. Bueno, creo que el video es bastante explícito. Nos muestra cuáles son los posibles mecanismos de entrada al cuerpo de este virus. Como lo hablamos hace un momento cuando mencionábamos cómo se transmite, pues sabemos que si no tenemos una debida protección, por ejemplo el uso correcto del tapabocas, pues con facilidad podemos llegar a tanto a contagiar como pues a ser susceptibles de contagio. También veíamos cómo el virus está presente en las superficies, lo que les mencionaba también. Y algo importante y es cómo al llegar a casa pues debo tener como ese procedimiento de lavado, tanto de mi protección como de manos. Y al final nos mostraba los tres aspectos que hoy se ha comprobado que son los más importantes a la hora de prevención, y es pues el lavado de manos, el uso de una protección respiratoria, el uso de un tapabocas y una distancia social o un distanciamiento mínimo de 1.5 o 2 metros. Entonces, con estos tres controles podemos decir que podemos llegar a controlar o a prevenir ese contagio. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar, esto era una introducción pues a las formas de prevenir y contener el coronavirus. Entonces, aquí les voy a enumerar los puntos del protocolo y cómo hemos venido ya pues implementándolos y cómo ustedes van a empezar a partir de ahora a ponerlos en práctica en su lugar de trabajo. Entonces, la primera
o el primer aspecto es la encuesta de condiciones de riesgo, que ya ustedes la diligenciaron hace algún tiempo, donde revisábamos básicamente en qué ciudad o en qué municipio estaban, cuál es su edad, su medio de transporte, si tenían algún síntoma en ese momento, las enfermedades preexistentes o en estudio, con quién conviven y si tienen algún hábito o alguna enfermedad pues diagnosticada. Entonces esto pues se revisó y ya pues la idea es actualizarlo día a día con la encuesta que van a también a continuar diligenciando, que ya es pues el monitoreo diario de síntomas, es el segundo control. En este caso es importante hacer una toma de temperatura diaria para hacer una validación pues de los síntomas que tenemos en cierto momento. Hemos definido como una temperatura, digamos, alerta desde 37,8 grados. Si esto llega a aparecer y estamos en el lugar de trabajo o llegamos al lugar de trabajo, en este caso debemos esperar 15 minutos y repetir la toma. Si esa temperatura se mantiene o aumenta, pues debemos activar una ruta de notificación que está descrita en el protocolo. Básicamente, pues solicitar el traslado de esa persona a su residencia si solamente presenta pues este síntoma, si tiene algo de pronto que requiere una atención de urgencia, pues debe ir al servicio de urgencias. De lo contrario, desde su casa solicita o hace el reporte a su EPS y ya la EPS se encarga pues de direccionarlo o darle toda la indicación de qué hacer. La evaluación del estado de salud en casa es algo importante, es decir, si yo antes de desplazarme al lugar de trabajo siento dolor de cabeza, siento malestar general, pues presento alguno de los síntomas, es importante evitar el desplazamiento. Debo comunicarlo a mi jefe inmediato y pues él determina de acuerdo a lo que está escrito en protocolo si yo puedo desplazarme a la empresa para ejecutar mi labor o se plantea otro escenario, bien sea el trabajo en casa o bueno, dependiendo de la condición de salud del trabajador. El tercero es, como lo mencionamos, el distanciamiento físico que debemos tener en el lugar de trabajo. Debemos evitar las reuniones de más de 5 personas donde no se pueda guardar esa distancia. Debemos evitar pues el café o lo que llamamos esa reunión de pronto social con los compañeros de trabajo donde todos estamos quizás sin tapabocas a una distancia de menos de 2 metros. Eso es algo que debemos evitar. Se ha comprobado que nos contagiamos, a veces pensamos que nos contagiamos por salir a la calle, salir al supermercado o simplemente hacer nuestra vida afuera, pero está comprobado que el mayor foco de contagio está o en los grupos familiares o amigos o compañeros donde hay mayor nivel de confianza y pues la protección baja. Entonces allí es donde se están presentando como esos focos de contagio. Esto es importante, sí, es uno de los, digamos, en este caso ya podríamos hablar que es una norma como tal de la empresa, el mantener estas distancias. Afortunadamente, pues el espacio que ustedes tienen disponible en la oficina permite que este protocolo pues se cumpla, entonces es importante este distanciamiento. El otro punto es los protocolos de limpieza y desinfección. Aquí van a ver ustedes en la pantalla, ven algunos vectores, algunos iconos que nos indican el uso de elementos de protección, la dosificación de los sólidos o líquidos, hablando de las sustancias químicas que vamos a utilizar en estos procesos de limpieza y desinfección, y el método de aplicación. Básicamente esto varía según la sustancia que vayamos a usar. Entonces, ahora más adelante revisamos. En conclusión aquí, toda esta información que ven, que les menciono, está contenida en una hoja de seguridad del producto. Entonces, vamos a tener a la mano una carpetica donde tenemos las hojas de seguridad de las sustancias que vamos a utilizar en este proceso.
Les invito, y es una segunda tarea, la primera recordemos fue descargar la aplicación de CoronaApp y hacer el reporte diario. La segunda es poder coger esa carpeta, estudiar esas hojas de seguridad y tener presente qué elementos debo usar o qué precauciones debo tener o cuáles son ese primer auxilio en dado caso que yo tenga un accidente con este tipo de sustancias. Entonces, esta diapositiva básicamente es invitarlos a revisar la hoja de seguridad de las sustancias y a guiarnos allí para saber cómo tenemos que usar de manera segura cada una de ellas. Bueno, seguimos. Aquí les muestro una pequeña tarjeta que pues quizás la van a ver en los recipientes de las sustancias. Y básicamente nos indica los peligros. Entonces aquí vemos un pictograma que nos dice que el hipoclorito de sodio es corrosivo y que ahí pues es una sustancia que tiene unos peligros asociados. Entonces, ¿cuáles son esos peligros? Que causa irritación al contacto, puede causar incluso quemaduras de piel y es irritante para los tejidos blandos como los ojos, ¿sí? Entonces, hay que usar una protección específica al utilizarla, evitar respirar esas nieblas o vapores que se generan, nunca mezclarla con detergentes o con otro tipo de sustancias y pues obviamente el lavado de manos previo al uso de esta sustancia. Y ya nos dan las indicaciones de primer auxilio. No voy a leerlas, simplemente quiero decirles que allí la van a encontrar, tanto en la hoja de seguridad como en la etiqueta que van a ver ustedes en cada uno de los recipientes. Hablando del alcohol, pues es una sustancia inflamable, ya ustedes lo saben. Aquí quiero darle la recomendación en el momento de usarlo en equipos energizados, procurar no hacer una aplicación directa sobre los equipos. Estoy hablando, por ejemplo, de un teclado, de un teléfono, de un computador, sino humedecer el paño como lo indica el protocolo y luego sí pasarlo por la superficie. Debe ser humedecido pues generosamente porque pues es una sustancia bastante volátil, entonces pues no queremos que pierda como la efectividad pues, de desinfección, que es lo que buscamos. Entonces es esto. Y el alcohol glicerinado, que básicamente es un alcohol en gel que tiene los mismos riesgos que el líquido. Entonces, cuando yo tengo un gel para manos a base de alcohol, desinfecto mis manos, procuremos que las manos estén completamente secas, o él se seca muy rápido, pero procuremos que eso sea así para evitar cualquier incidente en el contacto con equipos energizados. Bueno, aquí vemos ya de manera gráfica, en forma de infografía, ese protocolo de desinfección que se ha definido. Ahí tenemos dos tipos de sustancias, que es el hipoclorito de sodio o el amonio cuaternario. Ya pues ustedes allí van a poder ver cuáles son las sustancias que tienen disponibles, pero aquí les doy más o menos como la dosificación que se debe tener en cuenta para preparar esa solución desinfectante. Entonces, una vez la tenemos, ahí podemos ver cuál es el procedimiento de desinfección. Entonces, siempre pues debe hacerse una limpieza previa si la superficie está muy sucia o si tiene polvo, y luego si procedemos a una aplicación de la solución desinfectante, siempre teniendo en cuenta un lavado de manos previo, el uso de los elementos de protección que indica la hoja de seguridad y el método de aplicación que se haya definido. Si es por aspersión, normalmente lo vamos a trabajar así, o si es a nivel del piso, pues sabemos que es con ayuda de herramientas como el trapero, que pues hacemos la aplicación de estas sustancias, o de un paño. Si hablamos de una superficie amplia, pues no vamos a hacer aspersión porque pues no sería efectivo, puede que haya algunas zonas que queden desprotegidas. Entonces hacemos la aplicación en el paño y pasamos el paño por la superficie, hacemos una disposición final de ese paño y un lavado de manos. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué vamos a desinfectar? Pues vamos a desinfectar todas las superficies con las cuales tenemos contacto
como son puertas, ventanas, paredes, espacios comunes como la cafetería, los baños y los puestos de trabajo. Hay que desinfectarlos. Entonces, mínimo 2 veces al día es lo recomendado para superficies a nivel general, es decir, grandes superficies le llamo yo, que son pues obviamente las áreas de piso, paredes, que pues no van a estar como en contacto directo todo el tiempo, ¿sí? Hay una recomendación especial para el hipoclorito y es evitar que entre en contacto con superficies metálicas. Les decía que es una sustancia corrosiva, entonces hay que evitar porque, pues, que si tenemos puestos de trabajo metálicos o bueno, de pronto superficies metálicas, evitar que se tenga en contacto, por ejemplo, lo que es grifería de los baños, entonces hay que evitarlo. Y acá tenemos el protocolo de desinfección para superficies de contacto frecuente. Entonces, ¿qué vendría siendo qué? Pues las herramientas de oficina, la calculadora, mis lapiceros, mi grapadora, mi celular, mi teléfono, el computador. eh, y ahí podemos ver como unos códigos de colores donde se recomienda con qué debo desinfectar con alcohol, qué debo desinfectar con hipoclorito y así. Entonces, esto lo van a ver impreso en su lugar de trabajo, entonces, pero pues es importante que lo puedan entender. Entonces, también desinfectamos lo que son pues perillas de puertas, las llaves, los interruptores de luz y el calzado pues que lo vamos a hacer al ingreso con la estación que tienen ustedes de desinfección. El uso de los elementos de protección y su desinfección es importante. Entonces, cada quien pues va a tener su spray para que pueda hacer esa desinfección de su careta y pues así mantenerla en condiciones. Sobre todo, esto se recomienda por lo menos unas 3 veces al día o hay empresas que deciden hacerlo con cada interacción con el cliente. Ustedes sé que no tienen un volumen alto de atención, entonces lo pueden manejar 3 veces al día, pues está bien, obviamente cumpliendo con los demás protocolos que les vamos a mencionar aquí adelante. El quinto es el lavado de manos. Es importante el lavado de manos teniendo en cuenta que no es un proceso a la ligera, sino debo hacerlo de manera consciente, haciendo pues una aplicación del jabón, debo frotar las palmas de las manos, posterior una palma con otra, ¿sí? Sobre otra, como lo muestra la imagen, entre los dedos, uñas y pues el dedo pulgar. Entonces así, mínimo de 20 a 30 segundos, puedo lograr una desinfección de las manos. El uso de la mascarilla o tapabocas es de los más representativos en lo que es control del contagio y aquí nos indica cómo lo debo poner. Entonces siempre pues evitar tomarlo del plástico, sino tomarlo como tal de su zona, digamos, que va en la cara, buscando lograr ese ajuste. Luego sí acomodo los cauchos y para retirarlo, por el contrario, entonces yo lo tomo de los cauchos, evito tomar la zona que está, pues que tiene como tal el material filtrante, sino únicamente tomarlo de los cauchos, bien sea para desecharlo o para hacer el proceso de limpieza. Aquí hay algunos errores que cometemos en el uso del tapabocas, entonces debemos evitar ponerlo debajo de la nariz, evitar dejar expuesta la barbilla, evitar bajarlo y dejarlo a la altura de la barbilla, evitar que esté flojo, es decir, que hayan zonas donde yo pueda de pronto meter mis dedos así en la parte lateral. Eso quiere decir que el tapabocas está flojo y no está haciendo un cubrimiento ideal de nuestra cara. Evitar que solo cubra la punta de la nariz, sino debe cubrirla hasta el tabique, hasta la altura del tabique y hasta debajo de la barbilla, como lo muestra la última imagen. Ahora, el control de ingreso y salida es importante también, teniendo en cuenta que, bueno, ustedes no son muchos, pero en este caso, si llegamos todos al tiempo,
En la parte de afuera debemos procurar mantener la distancia, entrar uno a uno desinfectando el calzado, desinfectando las manos, sobre todo si venimos en transporte público. Realizamos la toma de temperatura y en algunas empresas se está implementando el cambio de ropa. Ya ustedes lo definen ahí cómo lo van a manejar. Ustedes tienen espacio pues para cambiarse, que vendría siendo el baño. Entonces ya definen ustedes si van a hacer cambio de ropa. La mayoría, creo que ninguno está montando en servicio público, entonces pues no sería tan crítico el que no lo hagan, pero pues ya lo definen con su jefe inmediato. Y posterior pasamos a hacer un lavado de manos. Esto es el proceso de ingreso. A la salida pues igual, vamos a hacer un lavado de manos, una toma de temperatura, una desinfección previa y pues salir hacia nuestra casa, hacia nuestra vivienda. Hay otra parte del protocolo que nos habla del control de roedores. Entonces, ¿por qué? Porque pues son, digamos en este caso, factores que pueden llegar a ser transmisores en cuanto a que pueden transportar en sus patas o sí el virus, es decir, si ellos se paran en una zona contaminada y se trasladan a otra, pues están transportando como tal el virus. Es por eso que este tema volvió a tomar fuerza y pues aquí hay algunas recomendaciones para que se evite esa propagación como tal de plagas o de insectos en este caso, y es pues si llevamos alimentos, poder tenerlos debidamente almacenados, tapados, y evitar de pronto comer en los puestos de trabajo. Si tenemos una cafetería, pues acercarnos allí para tomar nuestros alimentos. Obviamente al tomar alimentos, un lavado de manos previo y después de hacerlo. Obviamente el tema del orden sabemos que es un factor que, que ayuda a que este tipo de insectos o plagas en general pues no se dé o no se propague. Y pues obviamente ya las condiciones de infraestructura, que evitar que hayan de pronto huecos o almacenes donde no se haga una debida limpieza. Entonces allí se puede generar una fuente de aparición de estos animalitos. El trabajo en casa es otro de los aspectos que hace parte de la prevención del COVID y ustedes lo han vivido, que ha sido pues por elección de la gerencia como la bandera en este caso, y es cada uno está en casa haciendo su labor o su actividad y pues obviamente recibe una remuneración por esto. En casa pues volvemos a lo mismo, buscar controlar esos riesgos allí para evitar pues que se incremente otro tipo de riesgos como el ergonómico, ¿sí? En este caso el riesgo físico. Hay unas reglas generales y son pues evitar el saludo directo o de mano, mantener la distancia. Si voy a toser, pues hay una etiqueta respiratoria que debo tener cubriendo como tal con la parte posterior del codo, mi boca. Procurar las reuniones virtuales, desinfectar todas las superficies de contacto frecuente y mantener una buena hidratación. Y hay unas recomendaciones al salir del trabajo y llegar a casa. Entonces, si uso transporte público, allí debo procurar mantener al menos 1 metro de distancia. Siempre cuando salga, procurar llevar mi gel o mi alcohol. Cuando ingresar a la vivienda, desinfectar calzado, buscar llevar mi ropa de trabajo pues a un sitio específico que se haya designado para su almacenamiento temporal mientras se hace el lavado, o en lo posible directamente a la lavadora. Cambiarse y ojalá pues ducharse antes de pues saludar a nuestros miembros de la familia, y mantener pues separada la ropa de trabajo, los elementos personales. El lavado de manos igual,
y la desinfección de los elementos que yo traiga conmigo, es decir, mi maleta, mis llaves, ¿sí? Y obviamente procurar una limpieza y desinfección de todas las áreas de mi hogar. Y continuamos con la recomendación de procurar no recibir visitas ni realizar reuniones sociales, porque pues como les decía es uno de los escenarios de mayor aumento de contagios. ¿Qué hacer ante un caso sospechoso? Pues básicamente hay unos formatos que están definidos. Ya la gerencia tiene la indicación de qué debe hacer en caso de un contagio sospechoso confirmado, pero básicamente es diligenciar un formato de autodiagnóstico donde nos va a orientar un poco qué debemos hacer con ese trabajador, definir cuáles son los contactos que esa persona ha tenido en los últimos 15 días, pasar a hablar de un aislamiento si la persona está en el lugar de trabajo y presenta síntomas. Hay un lugar que se va a llamar zona de aislamiento donde va a poder estar mientras se diligencian los formatos y mientras se toman decisiones como tal. Un reporte que ya es una cadena de llamadas que normalmente debe estar a cargo del trabajador, que es pues obviamente a su EPS, Secretaría de Salud, y obviamente si estamos hablando de un trabajador que presenta síntomas en casa, hacemos un llamado a los familiares. El traslado ya pues se hace en transporte propio o en un transporte público para su casa en este caso, y dado caso que sea un caso crítico, pues en una ambulancia como tal. Y se identifican contactos estrechos y se hace una desinfección profunda posterior a que esa persona sospechosa confirmada salga del lugar de trabajo. Ahora, ¿qué hago si en mi casa alguien contrae el virus? Aquí hay algunas recomendaciones. Entonces debo primero pues hacer un aislamiento para esa persona, procurando que ella esté en una habitación pues ventilada, ojalá que tenga baño propio, y pues básicamente eso es. Pueden comunicarse con esa persona a través de medios digitales, ¿sí? Sobre todo para dar un apoyo emocional como para evitar un contacto directo. Las condiciones de limpieza cuando hay una persona confirmada en casa pues deben aumentarse. Entonces, lo mismo que les mencioné para la empresa: desinfección de las perillas, de los interruptores, de las puertas, de las ventanas, del piso, de la vajilla como tal que se use con ella, no reutilizar elementos de limpieza, usar bolsas cerradas de plástico para los residuos, el lavado de manos para todos los miembros de la familia con abundante agua y jabón, mantener la puerta cerrada de donde está el paciente, sí, es importante. El lavado de ropa del paciente pues debe ser aislado al de los demás miembros de la familia, ¿sí? Si la persona debe salir de la habitación por alguna razón, pues usar el tapabocas constantemente, ¿sí? Y mantener el distanciamiento en casa. Aquí les dejo algunos números de atención para reporte en línea nacional, línea departamental y un número celular, ¿sí? Esto es Secretaría de Salud de Santander en este caso. Entonces ya creo que los van a ver también ahí publicados para que puedan tener acceso a ellos. Ya finalmente es importante recordar que pues siendo un protocolo viene entrando dentro de casi que del marco de su contrato de trabajo, es decir, estas recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Quien no cumpla o quien no acate estas recomendaciones, pues obviamente va a estar expuesto a un proceso disciplinario, ¿sí? Sobre todo en el no uso de elementos de protección personal, como lo son su careta, su tapabocas, o omitir alguno de los puntos del protocolo como son lavado de manos, distanciamiento. Pues vamos a ser bastante estrictos digamos, en lo que son llamados de atención y procesos disciplinarios. Incluso puede ser una causal de despido, teniendo en cuenta que no solamente pongo en riesgo mi salud, sino la de los compañeros. Y ya, pues
es como mi conclusión. Quizás muchos están esperando la vacuna médica para esto, pero para mí la vacuna somos cada uno de nosotros, donde con estas acciones podemos llegar a prevenir ese tipo de contagios. Entonces les invito a que mantengan la distancia siempre que lo puedan hacer, lavarse las manos, evitar tocar la cara, los ojos y usar de manera correcta el tapabocas, tanto ustedes como sus miembros de la familia. Esto es todo. Les agradezco la atención, espero que haya sido claro, que la información pues haya sido de utilidad para ustedes en esta nueva etapa de reinicio de actividades. Y si tienen alguna inquietud, pues ya la doctora Esperanza tiene mi correo, mi teléfono, pues con gusto yo les puedo apoyar. Por el momento pues me despido y pues les deseo éxitos en sus actividades y en esta implementación del protocolo de bioseguridad. Que estén muy bien, feliz día.